1999 tiene un sentido político. Desde que el presidente Maduro asumió el poder, ha habido 3 oleadas terroristas que han tratado de representar para los medios internacionales la falsa idea de que en Venezuela habría una guerra civil. No es cierto, hay unos grupos terroristas que trabajan en municipios dominados electoralmente por la oposición y apoyados por las policías locales. Así cualquiera es terrorista. Entonces, la convocatoria a la constituyente y el hecho de que hubiera más de 8 millones de votos a favor de la constituyente en un país cuya población total es de 30 millones de habitantes es muy significativo. Eso evidenció que hay un respaldo popular tan grande al proyecto bolivariano que las oleadas terroristas desaparecieron de la noche a la mañana, apenas 2 o 3 días más, y ya se apaciguaron. Desde luego, no definitivamente, pero evidentemente, por más que la derecha o la oposición critique al gobierno, diga que no es legítimo, ellos saben que esos resultados son verdaderos, son legítimos, representan un consenso y que la aventura de ellos de hacer actos terroristas dentro de los municipios dominados por la oposición, pues no tiene futuro político, por lo menos inmediato. Entonces, bueno, esa es una primera orientación para los que no están en la comunidad venezolana. Ahora, el sentido de la Constitución o de la Constitución que se podría formar. La oposición, en otro de sus grandes errores políticos, acordó no participar en las elecciones para la constituyente. De modo que prácticamente el 100% de los integrantes de esa constituyente son de partidos progresistas o que apoyan al movimiento bolivariano. Entonces, es una oportunidad única. Primero, para consolidar constitucionalmente el carácter socialista de la revolución, que ya está declarado desde el año 2005 por el presidente Chávez en esa época y también por los estatutos del Partido Socialista Unido de Venezuela. Pero no solo hacer una proclamación, sino consolidar eso en el plano económico, en el plano social, en el plano cultural, en el plano estratégico, etc. Es una oportunidad extraordinaria porque los constituyentes han sido investidos por el pueblo venezolano de un poder incontrastable e incomparable que deben saber utilizar con prudencia, pero también con determinación. El otro elemento es el siguiente. Desde hace como 4 o 5 años Venezuela ha estado sometida no solo a estas oleadas terroristas que han sido financiadas, preparadas y entrenadas desde el exterior, sino más una guerra económica. Nuestra economía es mixta. Gran parte de la distribución y la importación de bienes sigue en manos del sector privado. Y a pesar de que el Estado les ha conferido inmensas cantidades de dólares a tasas preferenciales, es decir, se les entrega $1 por cada 10 bolívares y después ellos venden los bienes adquiridos como si ese dólar les hubiera costado 2.000, 10.000, 15.000. Actualmente la última cotización especulativa es 23.000 bolívares. Es una ganancia fabulosa. Entonces hacen una escasez programada, esconden los bienes, en algunos casos tienen los dólares del Estado y después no hacen importaciones o importan basura. Y además la distribución de bienes económicos en Venezuela está en manos de un oligopolio con unas 12 empresas principales y un número reducido de miles de distribuidores. Entonces, en ese sentido, controlan la distribución. Con esto se había creado una situación de malestar dentro del electorado y en función de eso, en las votaciones para la Asamblea Legislativa Nacional, en diciembre del año antepasado, la oposición obtuvo un triunfo, no tan grande, solo aumentó su caudal de votos 4%, pero fue un voto debido a la abstención de los bolivarianos. Entonces yo diría que el pueblo le ha dado un gran voto de confianza al gobierno bolivariano con su votación por la constituyente para que adopte las medidas para quebrar este abastecimiento, esta escasez programada, que es expresión de la guerra económica. Hay otro elemento que se une a eso, que es el contrabando de extracción.
El presidente Nicolás Maduro ha dicho que por la frontera con países vecinos se va cerca del 40% de lo que Venezuela produce o importa. ¿Por qué esto? Venezuela produce sus bienes o los importa y salen al mercado a un precio subsidiado para que el pueblo pueda adquirir. Es un inmenso negocio sacarlos por la frontera y venderlos a 10 veces mayor precio, 20 veces mayor precio, y entonces eso se ha convertido en un negociado extraordinario. Tenemos unas fronteras muy grandes, nada más con el país vecino, es de más de 2.000 kilómetros, son difíciles de controlar, pero habría que controlarlas con mayor eficiencia porque ningún país resiste un desangramiento de esas índoles. Eso está acabando con los bienes subsidiados que el gobierno con un gran sacrificio pone a disposición del pueblo. En lugar de llegar al pueblo hay redes de comerciantes clandestinos del mercado negro que acaparan esos bienes y los exportan. Es un negocio fabuloso. Entonces, la escasez en Venezuela, la escasez programada se debe a esos dos factores: inmenso contrabando de extracción y a un oligopolio de la importación y distribución de bienes que esconde y acapara gran parte de esas mercancías. Hay que aclarar, Venezuela produce el 88% de los alimentos que consume. Sí, se ha creado la imagen de que somos un país improductivo, de que somos un país que únicamente sabe importar bienes. No. Eso conta. Durante décadas los ministerios venezolanos competentes están sacando unas estadísticas llamadas hojas de alimentación. Hojas de alimentación. Y allí se detalla los rubros que Venezuela produce y que importa en cada ramo de alimentos. Ese es más o menos el producto. Ahora, ¿qué sucede? En Venezuela hay también un oligopolio de la distribución de alimentos internos. Repito, somos un sistema mixto y el sector privado a veces abusa de esa condición para crear inconvenientes políticos. Pascualina Curcio, que es muy interesante que la entrevistaran, en un libro que se llama La mano visible del mercado, guerra económica en Venezuela, demuestra con gráficos que cada vez que en Venezuela se aproxima una consulta electoral ha habido un pico de escasez. Ahora, el último pico de escasez, que fue cuando la Asamblea Legislativa le dio tan buenos resultados, le entregó a la oposición un poder del Estado, que han decidido no bajarlo, sencillamente esperando que la situación económica cree una respuesta contraria al bolivarianismo. De hecho, hubo una vez esa respuesta contraria en la elección a la Asamblea Nacional Legislativa, y además es una muestra más de que el sistema electoral venezolano es inobjetable. Si hubiera una trampa, en ninguna forma le iba el gobierno a entregar uno de los poderes fundamentales del Estado a la oposición. Pero no, hubo esos resultados desfavorables, fueron inmediatamente reconocidos por el presidente de la República, se instaló a los representantes de la oposición en sus curules y entonces, bueno, han estado sesionando desde entonces. Entonces, bueno, las dificultades de la situación en Venezuela es esa. Se ha estado tratando de crear descontento social y de fingir una falsa sublevación popular a través de activistas políticos, paramilitares, en algunos casos delincuentes, y desde luego hay mucha gente de buena fe que participa en esas protestas. No le gusta el gobierno de Maduro, cosa que es un derecho, eso se reconoce y no hay el menor problema. Y entonces, pero la finalidad de eso es tratar de crear dos cosas: o legitimar un posible golpe de Estado o una intervención militar extranjera. Que esto no es tan falso, lo corrobora el propio Donald Trump, dice que él no descarta la intervención militar en Venezuela. Ahora, ¿por qué una intervención militar en Venezuela? Tenemos un ejército convencional para una población de 30 millones de habitantes, unos 80.000 efectivos más o menos, no es nada. Tenemos armas enteramente convencionales, no representamos ninguna amenaza para nadie. Entonces, pero para que el presidente de Estados Unidos esté amenazando directamente con utilizar la guerra, para que el presidente Obama
haya hecho un decreto diciendo que Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos, implica que hay una voluntad de intervenir violentamente en los asuntos internos de Venezuela. Entonces, bueno, nos estamos preparando para eso y esperando que sobreviviremos. Hay una expresión de nuestros próceres, uno de nuestros próceres de independencia, que dijo: no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer. Lo dijo José Félix Rivas. Chávez siempre lo citaba. Sí, José Félix Rivas lo capturaron los colonialistas españoles y lo asesinaron. Entonces, pero bueno, su ejemplo quedó vivo. Entonces, esperemos que la frase resulte cierta. ¿Qué piensa, cuál sería su predicción de la Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, yo espero que perfeccionará algunas cosas que quedaron incompletas en la Constitución de 1999. Esa Constitución tiene normas extraordinarias, pero por ejemplo, una fracción de neoliberales que se infiltró en ella metió una disposición según la cual la inversión extranjera tendrá las mismas condiciones que la inversión nacional. Imagínate, eso es como meter el ALCA, los tratados de libre comercio, en la propia Constitución bolivariana. Eso evidentemente hay que cambiarlo. Es decir, eso no puede subsistir. Hugo Chávez Frías había sugerido a la Asamblea Nacional que declarara la gratuidad de la enseñanza pública en todos los niveles. Alguien le enmendó la plana y dijo que la enseñanza pública era gratuita hasta el pregrado. Los doctorados son un jugoso negociado académico. El pregrado es universitario antes del doctorado y la maestría. Entonces todo lo demás sigue estableciendo una barrera clasista. Hay que aclarar de una manera muy perversa, pusieron que la industria del petróleo debía ser poseída por el Estado y no aclararon que las empresas filiales que se crearan debían también ser de propiedad mayoritaria del Estado. Además, ambiguamente pusieron nada más el petróleo, pero es que hay hidrocarburos gaseosos, hay hidrocarburos que eran considerados sólidos en la época como el bitumen. Ese artículo tiene que ser perfeccionado para que se entienda referido a todas las variedades de hidrocarburos y yo le añadiría toda otra cantidad de recursos naturales. En Venezuela, la propiedad del subsuelo pertenece a la República. El libertador Simón Bolívar en un decreto atribuyó la propiedad de todo lo que hay en el subsuelo. El suelo es objeto de propiedad privada, pero el subsuelo no. Eso es a diferencia del sistema anglosajón. Entonces, bueno, eso se debería extender a otro conjunto de recursos naturales de interés público muy fundamental. ¿Qué mensaje usted le daría al pueblo de Estados Unidos? Y Canadá. Y Canadá, aquí la compañera está en Canadá también. Bueno, lamentablemente Estados Unidos ha desarrollado hacia otros pueblos y a veces Canadá lo ha acompañado, ha desarrollado políticas muy agresivas que yo no creo que correspondan a la voluntad ni del pueblo de Estados Unidos ni del pueblo de Canadá. Yo no veo a un estadounidense promedio, muchos de ellos ni sabrán dónde queda Venezuela. Posiblemente un canadiense tiene, con el frío que hace, muchas preocupaciones distintas de estarse metiendo en los asuntos internos de un país tropical. Entonces, yo lo que diría es que le hagan presión a sus gobiernos, evidencia, para que se concentren en resolver los problemas internos de sus países. Estados Unidos tiene problemas internos, Canadá tiene problemas internos. Entonces, lo prioritario es resolver esos problemas y no intentar agredir a otros países que no le están haciendo ningún daño. Yo no sé qué daño le habrá hecho Venezuela a Estados Unidos, yo creo que ninguno. Nunca. Es bueno recalcar. Venezuela, en la única oportunidad en que nuestro ejército salió a la frontera fue en la época de la independencia. Liberamos lo que hoy son 6 países. Una vez terminado eso, nuestro ejército se replegó
y más nunca ha salido de las fronteras venezolanas. Solo hemos salido para libertar país del Imperio Español en esa época. Nunca hemos sido agresivos, nunca hemos adquirido terreno a costa de otros estados, etc. Somos un estado esencialmente pacífico. Nuestra constitución dice que nuestro territorio es un territorio de paz. Y entonces, bueno, ojalá que nos acompañen tanto el pueblo de Estados Unidos como el de Canadá y sus gobiernos, preferiblemente, en esa actitud. Muchísimas gracias. Ha sido Bueno, muchas gracias a todos.